Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Ha sorprendido a muchos en el mundo la decisión de Rusia de exigirle a los países importadores de sus recursos energéticos que le paguen en rublos, la moneda nacional. Confieso que me resultó difícil entender la medida. Finalmente encontré las respuestas a mis interrogantes sobre esta cuestión en los diarios de Rusia, que leo habitualmente. Siempre hago un repaso de los distintos diarios, los principales diarios del mundo, de España, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, los principales diarios, los más influyentes, diarios y revistas prestigiosas y medios, agencias de prensa que también tienen sus portales noticiosos en la red de internet. Curiosamente, déjenme explicarle aquí, entre paréntesis, algo que he podido comprobar con el tiempo. Es que los medios rusos informan poco sobre asuntos que uno entiende que son esenciales. Por ejemplo, es calamitoso usted darle seguimiento a lo que está ocurriendo en Ucrania valiéndose de los medios rusos. Yo supongo que las pautas que trazan ahí las autoridades tienen mucho que ver con esto, porque hay control informativo, que es algo innegable. Y entonces las informaciones son pero muy limitadas. Aunque el gobierno tiene su postura con respecto a una serie de cosas, pero es distinto a los medios occidentales, en donde usted ve las 24 horas transmitiendo, bombardeando noticias de todo tipo, medios que sin que nadie les exija nada, inmediatamente se alinean. Dentro de los medios, naturalmente, usted encuentra puntos de vista distintos, gente que es capaz de expresar puntos de vista críticos, gente pensante, gente de mucho nivel, y eso es lo que yo normalmente suelo buscar. Allí encuentro respuesta a muchas interrogantes llevados de la mano por esos especialistas, que muchas veces son, por lo general, gente que defienden su país o sus países, egresados de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Son, sin embargo, muchos de ellos críticos de las políticas de sus respectivos países, y lo hacen con mucha altura, con mucho conocimiento de causa. Y entonces estos intelectuales hacen realmente aportes significativos a la comprensión de todas estas cosas. Y de eso normalmente es que nosotros nos nutrimos. Aprendimos que incluso cuando estaba planteada la lucha ideológica entre socialismo y capitalismo, las mejores críticas al capitalismo y las políticas del mundo occidental la hacían no precisamente los comunistas, los socialistas, la hacían los profesionales egresados de las mejores universidades del mundo occidental. En muchos casos. Por ejemplo, las mejores críticas al capitalismo salvaje las hizo en su momento un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Y yo recuerdo que en una oportunidad viajé acompañando a una amiga a quien le asistíamos en la producción de un programa de televisión que tenía siempre invitados de primera
nosotros viajamos a La Habana. Allí pues tuvimos la oportunidad de compartir en un encuentro con Fidel Castro. Y Fidel Castro, al final de la conversación, le regaló a esa amiga un libro de la autoría de Joseph Stiglitz. Y el obsequio, yo creo que se explicaba por sí mismo, porque era ese trabajo que se convirtió en un bestseller, El malestar en la era de la globalización. Creo que ese era el título, si la memoria no me falla. Yo lo he citado aquí en varios programas. Y ahí pues se escudriña en las interioridades de todo ese proceso de globalización que generaba, que estaba produciendo un gran malestar a nivel mundial. O busquen, por ejemplo, las críticas al el estudio sobre el problema de las desigualdades, que es una contribución fundamentalmente de un economista egresado de la Sorbona de París y además de eso egresado de universidades de Estados Unidos. Y si usted sigue escudriñando, se va a encontrar con muchos ejemplos de este tipo. En el caso del tema que nos ocupa, que tiene que ver con relaciones internacionales, con diplomacia, política exterior, usted se encuentra con aportes de gente tan prestigiosa como Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinski. ¿Y quiénes fueron esos personajes? Fueron los que mayor aporte hicieron al diseño de la política exterior de los Estados Unidos. Pero ahí usted encuentra también explicaciones claras a muchos de los problemas que hoy estamos viendo y también crítica a la política norteamericana. Y yo entonces creo que un buen ejercicio es, usted, siempre lo he dicho, dentro de todas esas cosas que nos bombardean desde los medios y que son más propaganda que otra cosa. Por ejemplo, yo al señor Montaner, el cubano ese que escribe y le publican sus trabajos en muchísimos medios, escritos y radiales, yo a ese hombre yo nunca me he tomado la molestia de leerlo, porque lo que es un agitador, un propagandista, y contribuye muy poco a la comprensión de los problemas, y es un individuo cuyos razonamientos siempre están sesgados. Nunca él encuentra un elemento que pueda producir, que pueda ser motivo de disenso. Él todo lo aplaude. Y entonces gente así usted sencillamente no la puede utilizar sus estudios, sus escritos para orientarse y entender mejor los problemas. Bueno, pero dicho esto, yo quería entonces detenerme un poquito en el asunto este de la decisión del gobierno ruso de exigir que los importadores de sus productos energéticos le paguen en rublos. De hecho, ustedes recordarán que tanto China como Rusia han venido insistiendo en la desdolarización del comercio, sobre todo en el caso de Rusia, de los productos energéticos, porque quieren tener la menor dependencia posible de las monedas occidentales, sobre todo del dólar estadounidense. Porque de hecho se sabe que hay ciertos riesgos, pero además son países que compiten, de alguna forma compiten, sobre todo el caso de China, y quieren tener sus reservas en monedas diferentes. El caso, por ejemplo, de Rusia, que se preocupó por acumular reservas monetarias en oro, previendo situaciones como esta que están ocurriendo actualmente.
Y bueno, pues una política parecida ha seguido China. La moneda rusa no es precisamente una moneda de amplia circulación a nivel internacional. Eso se produce cuando tu economía es significativa. La influencia de tu moneda depende del tamaño de tu comercio, del tamaño de tu economía. Eso es lo que te da, lo que le da peso a tu moneda y la puede convertir en una moneda de reservas internacionales. En el caso de Rusia estamos hablando de una economía pequeña. La estadounidense es como 10, 15 veces la rusa. No es el caso de China, que es la segunda economía, pero y por ende el yuan ha ido ganando terreno. Eso depende del tamaño de la economía, reitero, y al mismo tiempo de algunos factores políticos, porque en el caso de China, para que se aceptara el yuan entre las monedas que integran la canasta de divisas del Fondo Monetario Internacional, los chinos tuvieron que emplearse a fondo. Finalmente lo consiguieron, pero tuvo que hacer para eso algunas reformas en la economía del país para garantizar precisamente que su moneda pudiera jugar ese papel. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces vamos a entrar en detalle sobre el tema esa tecla que acaba de mover Rusia y que genera algunas preocupaciones. Volvemos en un momentito. Pues decía en el segmento anterior que Rusia ha venido dando pasos para desdolarizar la venta, la comercialización de sus productos energéticos, por razones que ya expliqué. Pero además, en este caso, hay algo adicional que ha preocupado a este país, y es que algunas personas influyentes han estado recomendando que se congelen los fondos de Gazprom, que es la principal empresa rusa comercializadora de gas y petróleo, que se congelen esos fondos y que se le entreguen al gobierno ucraniano como una compensación por daños sufridos. Eso generó preocupación en Rusia porque hay precedentes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, los bienes de PDVSA fueron congelados y muchos de los recursos de esa empresa fueron transferidos al reconocido gobierno por parte de algunos países, unos 60 países, de que encabeza Juan Guaidó. Y entonces, alarmado por eso, se produce la decisión: págame en rublo. ¿Cómo era que funcionaban las cosas? Bueno, Gazprom, que es una sociedad, una compañía de una corporación de accionistas, una empresa que es una compañía por acciones. Gazprom le pagan a través de intermediarios en el sector financiero. Los intermediarios le hacen los depósitos en dólares o en euros. Y entonces esa empresa paga sus impuestos en rublos, paga a sus trabajadores también en rublos, y bueno, pues conserva una parte de las divisas que recibe a cambio de los productos de exportación. Ese era el mecanismo de pago que está contemplado en unos acuerdos bilaterales.
Entonces ahora el mecanismo será diferente. ¿Cuál es el nuevo mecanismo? Bueno, los importadores, estamos hablando de países que Rusia considera hostiles, ahí no están todos, porque, por ejemplo, China, que no está considerada una nación hostil, podrá seguir pagando en yuanes, pero no así, digamos, para poner un ejemplo, Reino Unido, que sí ha hostilizado a Rusia. Eso es lo que ellos, así es como ellos perciben la forma en que se ha manejado Gran Bretaña, que yo creo que es obvio. Y entonces ahora esos importadores tendrán que ir a Rusia, comprar rublos, pagar en rublos al gobierno de la Federación Rusa. El gobierno de la Federación Rusa retiene las divisas y le paga a la empresa Gazprom. Tiene entonces por esa vía el control de las divisas y al mismo tiempo es un mecanismo que garantiza seguridad en el pago, porque el riesgo era que una vez se hicieran los pagos, depositados los recursos en las entidades financieras de los países importadores, entonces se produjera una decisión de congelar esos recursos. Rusia recuerda que sus reservas en entidades financieras de Occidente fueron congeladas. Y ahí perdió el país unos 300.000 millones de dólares. Ese es el cálculo. Entonces, ahora, bueno, pues hay una garantía de que esos recursos no serán congelados y ese al mismo tiempo es un mecanismo de apuntalamiento del rublo, del valor del rublo. Y así es como se supone que deben operar las cosas a continuación. Hay entonces un asunto de carácter legal que algunos se plantean. Todavía los países importadores, la mayoría, no han fijado una posición. Algunos muestran extrañeza, dicen no entender el sentido de este asunto, de esta decisión. El caso, por ejemplo, de Japón, porque en definitiva los países van a tener que pagar en la moneda que se indica en los contratos, entiéndase dólares o euros. Como quiera tendrán que hacer el depósito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es eso que les acabo de explicar. Es casi lo mismo, pero no es igual. Es simple y llanamente un procedimiento que garantiza, le da cierta tranquilidad, cierta seguridad a Rusia, de que no, al pasar por la mano de un intermediario, no le congelen eso. Y también es una manera de apuntalar su moneda. Y eso es lo que explica esa decisión de este país. Entonces decía los aspectos legales, que aquí son importantes. Los países europeos tienen una dependencia grande del petróleo, del gas, sobre todo del gas, y también del carbón. Son los tres principales productos energéticos que se utilizan actualmente. Y entonces esa dependencia impide que estos países puedan prescindir de esos recursos, porque no es tan fácil usted encontrar un sustituto. Ya eso lo hemos hablado mucho aquí, sobre todo del gas. Sobre todo del gas. Y ahora mismo hay un problema con el petróleo, porque la OPEP está controlando la oferta
y no es muy fácil entonces encontrarle sustituto a esos recursos energéticos. Ahora, desde el punto de vista legal, hay un mecanismo de pago que se contempla en los contratos. La modificación de los contratos se puede hacer de común acuerdo o se puede, los organismos reguladores están en capacidad de hacer propuestas para modificar algún aspecto de los contratos. Por ejemplo, la Comisión Europea ha hecho a lo largo de la historia muchas sugerencias para hacer ajustes en los contratos. Y entonces esas sugerencias se discuten. Pero ahí hay una de dos posibilidades, tal y como están planteadas las cosas actualmente. O usted acepta la disposición rusa, o usted sencillamente retira los contratos. Y esa posibilidad es muy remota porque hay una dependencia tal de esos recursos energéticos que no le dejan margen de maniobra a los importadores. Y esa es la situación que está planteada actualmente. O lo coges o lo dejas. Así es como están planteadas las cosas. No he visto, en el momento en el que estoy grabando este programa, todavía no hemos visto las reacciones de los principales importadores de productos energéticos de Rusia. Habrá que ver cuál será la reacción, pero así es como hasta ahora están planteadas las cosas. Una pequeña pausa, volvemos en breve.